Hola, hola a todos, nos volvemos a encontrar y esta vez va a ser para hablar sobre el texto de Orlandi Jelinek, eh, de Orlandi Javier Selaznick, perdón, sobre el gobierno. Así que, bueno, vamos a explorar. Es un tema fundamental en la ciencia política, un tema que aunque puede parecer sencillo a primera vista, nos oculta una gran complejidad. El concepto de gobierno es algo muy complejo de por sí y para esto nos vamos a basar en las ideas, como dijimos, de Javier Selaznick, que es un académico que profundizó en esta cuestión y que la ha desglosado, desglosó lo que es el concepto del gobierno en sus diferentes dimensiones. Imaginemos por un momento que estamos construyendo una casa. Sabemos que la casa tiene que tener paredes, techo y habitaciones. Pero, ¿y qué hay de los cimientos? ¿O qué hay de las tuberías que no vemos, pero que son esenciales para todas las funciones? Del mismo modo, el gobierno es esa estructura invisible, pero crucial, que mantiene en pie nuestra sociedad. Y hoy vamos a hablar de cómo el ACNIS nos ayuda a entender estos cimientos. Para entender la importancia de este análisis, primero tenemos que situarnos en el contexto. Cuando hablamos de gobierno nos estamos refiriendo únicamente a las personas que vemos en las noticias, como el presidente o los ministros. Estamos hablando de un concepto más amplio que abarca no solo a estos actores, sino también a las funciones que desempeñan y a las instituciones que forman la columna vertebral de nuestro sistema político. Javier Selaznick nos invita a reflexionar sobre el gobierno desde una perspectiva más compleja, reconociendo que no existe una definición única ni un consenso absoluto sobre lo que significa gobernar. Su análisis es especialmente relevante en el mundo donde la política se vuelve cada vez más dinámica y diversa. Empecemos entonces por el principio. ¿Qué es el gobierno? Zelaznik señala que el concepto es inherentemente ambiguo, dependiendo del contexto. Puede referirse a diferentes cosas. A veces hablamos de gobierno en términos de los individuos que lo componen, otras veces nos referimos a las funciones que realiza y en otros casos nos centramos en las instituciones que lo sostienen. Por ejemplo, cuando decimos el gobierno ha decidido aumentar los impuestos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Estamos hablando del presidente y su equipo, que son los actores? ¿Nos referimos a las acciones de tomar decisiones políticas, que son las funciones? ¿O estamos hablando de las instituciones como el Ministerio de Hacienda que implementa estas decisiones? Esta ambigüedad es lo que Selaznick destaca como uno de los grandes retos a analizar el gobierno. Bueno, ahora hablemos de los actores, las personas que forman parte del gobierno. Según Selaznick, el gobierno puede ser visto como el conjunto de personas que ejercen el poder en una sociedad. Estas personas son los líderes políticos visibles, como el presidente, los ministros y otros funcionarios de alto nivel. Por ejemplo, en España, el presidente del gobierno y su gabinete son los actores clave. Ellos son quienes toman las decisiones más importantes y representan el gobierno frente a la sociedad. Sin embargo, Selaznick también señala que hay un conjunto de funcionarios públicos, permanentes que, aunque no sean tan visibles, juegan un papel esencial en el funcionamiento del gobierno, asegurando su continuidad y estabilidad. El siguiente punto es ver al gobierno no solo como un grupo de personas, sino como un conjunto de funciones. Acá Selagnis enfatiza que el gobierno es responsable de tomar decisiones políticas y de garantizar que esas decisiones se implementen de manera efectiva. Imaginemos un gobierno que decide mejorar el sistema educativo. Esta decisión es solo el primer paso. El verdadero reto es cómo convertir esa decisión en realidad. Y para ello el gobierno debe coordinar recursos, movilizar a la burocracia y supervisar la ejecución de la política. Sin estas funciones, las decisiones se quedarían en meras intenciones, sin impacto real.
Bueno, llegamos a la tercera dimensión, que es el gobierno como conjunto de instituciones. Según Zelazny, las instituciones son las estructuras organizativas que formalizan el poder en una sociedad. En otras palabras, son reglas del juego. Por ejemplo, el Parlamento, el Poder Judicial, las diversas agencias gubernamentales, son instituciones que estructuran el poder en un país. Estas instituciones no solo garantizan que las decisiones se tomen de manera ordenada, sino que también aseguran la estabilidad y continuidad del gobierno, incluso cuando cambian los actores. En este punto, Zelazny nos lleva a una reflexión más profunda. La institucionalización del poder. En las sociedades modernas, el poder no depende de las características personales de los líderes, sino de las estructuras formales que lo regulan. Esto significa que el poder es objetivo y se basa en reglas establecidas, no en la voluntad individual de los gobernantes. Por ejemplo, en una democracia, un presidente no puede actuar de manera arbitraria porque su poder está limitado por la Constitución y las leyes, y esto garantiza que el gobierno funcione de una manera predecible y que los ciudadanos puedan confiar en la estabilidad del sistema. Una de las comparaciones más interesantes que Zelazny realiza es entre los diferentes sistemas de gobierno. Por un lado tenemos los sistemas parlamentarios, donde el poder ejecutivo depende del legislativo, como en el Reino Unido. Por otro lado están los sistemas presidenciales, donde el poder ejecutivo es independiente del legislativo, como en Estados Unidos. En un sistema parlamentario, el primer ministro necesita el apoyo constante del Parlamento para gobernar, y esto puede facilitar la gobernabilidad, pero también puede hacer que el gobierno sea más vulnerable a las crisis políticas. En contraste, en un sistema presidencialista, el presidente tiene un mandato fijo y más independencia, lo que puede dar lugar a conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Zelazny también contrasta las ideas de varios autores clave en la ciencia política. Por ejemplo, David Easton ve el gobierno como un sistema interrelacionado de conductas, mientras que Max Weber se enfoca en la autoridad y la legitimidad del poder. Estas diferentes perspectivas nos muestran cómo el gobierno puede ser analizado desde distintos ángulos, cada uno con sus propios enfoques y preocupaciones. En resumen, el análisis de Javier Zelazny sobre el gobierno nos invita a ver este concepto como algo más que un simple grupo de personas en el poder. Nos lleva a entenderlo como un sistema complejo de actores, funciones e instituciones que trabajan juntos para mantener el orden político y garantizar la gobernabilidad. Zelazny nos muestra que para entender realmente cómo funciona un gobierno necesitamos descomponerlo en sus componentes básicos y analizar cómo interactúan entre sí. Este enfoque nos permite ver más allá de los titulares y comprender la verdadera naturaleza del poder en nuestras sociedades. Al finalizar esta reflexión, tenemos que preguntarnos cómo podemos aplicar este entendimiento más profundo del gobierno a nuestra vida diaria y a nuestra participación como ciudadanos en el sistema político. ¿Cómo influye en nuestra percepción de los líderes y las decisiones que toman? Es algo para pensar, así que se los dejo para la reflexión y nos estamos encontrando en el próximo capítulo.